Hola niños y niñas de cuarto básico. En esta oportunidad comenzaremos con el desarrollo de la guía número 5, la cual tiene como finalidad comprender poemas. Para eso ustedes deben lograr dos objetivos. El primer objetivo es extraer información explícita e implícita de estos textos y el segundo es interpretar el lenguaje figurado. ¿Para qué vamos a lograr estos dos objetivos? Para poder profundizar en la comprensión lectora. La guía la vamos a trabajar en dos fases. La primera fase es recordar algunos aspectos de la poesía, como su estructura, su intención, qué es lo que quieren transmitir, para luego también comprender qué trabajo deben realizar ustedes y demostrar que están logrando estos dos objetivos. Vamos a comenzar con la primera fase, que es recordar algunos aspectos de la poesía. Aquí podemos ver que dice trabajo número 5, lenguaje, poesía. ¿Qué tipo de texto es el que ustedes están observando ahí? Solo con observar. Exacto, es un poema. ¿Cómo se dieron cuenta? Así es, porque está escrito hacia abajo, ¿verdad? Ah, ¿y por qué está escrito hacia abajo? Porque está escrito en versos, muy bien, y en estrofas. Así es. Por eso, ahí dice verso. Cada frase u oración que tiene un poema es un verso, pero el conjunto de estos versos forman una estrofa. Voy a ver si logran responder dos preguntas de la estructura de un poema. La primera pregunta, ¿cuántas estrofas tiene este poema? Exacto, tiene 3 estrofas. ¿Y cuántos versos tiene cada estrofa? 4 versos. Ahora vamos a ver si logramos ir encontrando o extrayendo alguna información que nos permita interpretar qué nos quiere transmitir este poema. El título dice El lobito bueno. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Qué lindo poema, ¿verdad? En este poema me parecen que aparecen personajes de cuentos. ¿Qué personajes de cuentos aparecen aquí? A ver. Exacto, aparece un lobito, aparecen corderos, aparece un príncipe, una bruja y un pirata. Sí, esos 5 personajes son de los diferentes cuentos tradicionales que nosotros conocemos. El lobito, ¿dónde aparece? En la Caperucita Roja, los 3 cerditos y el lobo, en las 7 cabritas y el lobo. El príncipe aparece con la Blancanieves, con Cenicienta, Rapunzel. ¿Y la bruja? Sí, aparece una bruja con Blancanieves. Y aparece un pirata también, ¿con quién? Con Peter Pan. Entonces son personajes de cuento. Pero ahora hay algo raro en este poema. ¿Qué es? Exacto, que da características que nosotros no conocemos dentro de los cuentos. Por ejemplo, ¿cómo es el lobito según este poema? Claro, aquí dice en el segundo verso, un lobito bueno. Qué raro, ¿verdad? ¿Quiénes maltrataban al lobito? Los corderos. ¿Cómo era el príncipe? Un príncipe malo. ¿Cómo era la bruja? Hermosa. ¿Y cómo era el pirata? Un pirata honrado, que no robaba. ¿Qué más me da pista? A ver. Un mundo al revés. Mm, ya sé, ¿lo descubrieron? Sí, es verdad. Está todo al revés. Por eso hizo un lobito bueno. Porque ¿cómo es lobo cuando está en los cuentos? Sí, es un lobo malvado que se quiere comer a la abuelita, a los corderitos, a las cabritas. ¿Cómo es el príncipe en los cuentos? ¿No es cierto? Es un príncipe que salva a las princesas. Es su príncipe bueno. ¿Cómo es la bruja? Cuando aparece en el cuento de Blancanieves, una bruja toda fea, ¿verdad? Una nariz larga. ¿Y cómo es el pirata? Es un pirata malvado que quiere robar al otro, ¿verdad? Entonces ahí está, lo que nos quiere interpretar es que él soñó, dice, cuando yo soñaba, que él soñó
que las cosas estaban al revés, porque son diferentes a lo que nosotros conocemos como los cuentos. Exacto, ahí estamos logrando interpretar qué nos quiere transmitir este poema. Excelente, niños. ¿Se dan cuenta? Si uno va subrayando y extrayendo información explícita que aparece dentro de un poema, uno puede lograr interpretar qué es lo que nos quiere transmitir el poema. Excelente, vamos viendo. Ya estamos recordando muchas cosas. Ahora, el poema es un texto literario, ¿verdad? ¿Cómo se escribe el poema? En versos y estrofas, como ya lo recordamos en el poema anterior. ¿Qué son los versos? Son cada oración, ¿no es cierto?, o frase, y la estrofa es el conjunto de estos versos. ¿Qué es lo que expresa? Expresa pensamientos, emociones y sentimientos, como en el poema anterior. Nos expresó un pensamiento que él tuvo cuando soñó que las cosas podían cambiar, que podían estar al revés y no ser siempre como nosotros las vemos o las conocemos. ¿Como cuáles pueden ser estos pensamientos, emociones o sentimientos? Puede ser la tristeza, el abandono, la furia, el orden, la admiración. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza casi siempre el poema? Porque no es siempre, es casi siempre, es un lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir? Que las cosas las transmite mediante otro lenguaje. Como por ejemplo, tus manos parecidas a la seda. ¿Qué nos quiere interpretar aquí? Que claro, que las manos son suaves, pero ocupó la palabra seda para no decir tus manos son suaves. Es decir, estoy utilizando otro lenguaje para poder transmitir, ocupo otras palabras para comunicar. Por ejemplo, si yo digo, tus labios son unas fresas, es decir, que son unas fresas, ¿por qué? Porque son rojos, porque se ven dulces. Entonces uno va interpretando lo que quiere comunicar según las experiencias propias. Es así como nosotros tenemos que recordar algunas cosas para poder comprender un poema, como lo hicimos en el primer poema del lobito bueno. Primero, leer y comprender el título. Siempre el título, no olviden que nos va a dar una pista. Tenemos que siempre leer más de una vez, no solamente el poema, sino que también tenemos que leer más de una vez un cuento, una leyenda, una receta, etc. Cualquier tipo de texto. Dentro del poema tenemos que identificar las emociones, los sentimientos o los pensamientos. Tenemos que visualizar, es decir, imaginar, ir imaginando a medida que vamos leyendo. Eso nos permite ir entendiendo lo que quiere transmitir el poeta. Hay que destacar versos que llamen la atención como lo hicimos en el primer poema. Lobito bueno, príncipe malo, porque nos llamaba la atención que nosotros conociendo personajes ahora fuera de otra manera. Si tengo que responder algo, volver al texto, no puedo dejar de volver al texto para poder extraer la información, y de esa manera, comprendiendo todo eso, nosotros vamos a poder llegar a una interpretación de un lenguaje figurado también, porque vamos a tener destacado y vamos a relacionar con nuestras experiencias. No olviden estos pasos para poder comprender los poemas que después van a tener que responder ustedes. Vamos a ejercitar con este poema. Los cangrejitos. ¿Verdad? Hay que leer y comprender el título. Los cangrejitos, Fernando Luján. ¿De quién está hablando? De los cangrejitos. ¿Quiénes son los cangrejitos? Los cangrejos. Entonces ya logramos comprender. Y para eso también nos apoyamos en nuestra imagen, donde se ven unos cangrejos. Dice así: los cangrejitos guerreros, por la tierra y por el mar y por la tierra, siempre listos a guerrear. Voy imaginando, lo estoy imaginando que están, ¿no es cierto?, guerreando, están peleando. Soldaditos en la arena. Me imagino que van por la arena, porque dice soldaditos por la arena y que dice soldaditos. ¿Cómo son los soldados? Ah, sí, son ordenados, ¿verdad? Van ordenaditos. Marineros en el mar. Marineros en el mar, me los voy imaginando. Ah, ahora están en el mar, como los marineros. De negro van los más fieros. De negro van los más fieros. Hay unos que van de negro, más fieros, claro, fieros. ¿Qué es fiero? Como un león, fiero, feroz. Ah, van con más fuerza. Y de rojo el capitán, ya sé, de color rojo el capitán. Fui visualizando lo que yo iba leyendo. Entonces ahora también tengo que destacar palabras que a mí me llamen la atención. Los cangrejitos guerreros. Vamos a ver, porque son cosas que nos fueron diciendo que nos ayudaban a comprender. Los cangrejitos guerreros.
Bien, igual ya hay palabras en rojo, cangrejitos guerreros. ¿Qué quieren decir los cangrejitos guerreros? Guerreros, claro, que van a la pelea, que son los que pelean, que van a la guerra. Siempre listos a guerrear, es decir, siempre están preparados para pelear. Soldaditos en la arena. Cuando están en la arena, pueden ser soldados. Marineros en el mar, los marineros, ¿dónde están? Entonces, cuando están en el mar, son como los marineros. Me los imagino en un barco, ¿verdad? Con un gorrito. De negro van los más fieros. No son todos del mismo color. Y de rojo, el capitán. Entonces, fui subrayando algunos versos que me van entregando información para poder interpretar. ¿Para qué utiliza el lenguaje figurado aquí? A ver, cangrejitos guerreros. ¿Qué nos quiere decir? Que están listos para ir. ¿Cómo son los guerreros? Son ordenados, son disciplinados, ¿no es cierto? Los soldaditos en la arena van todos ordenaditos. Los soldados siempre van ordenados. Entonces me voy imaginando, voy visualizando. Entonces está utilizando el lenguaje figurado para expresar cómo él ve a los cangrejos. Marineros en el mar. Claro, cuando están en el mar también están ordenados, pero ahora como es el mar, en el mar están los marinos. Entonces voy interpretando lo que él quiere decir. De negro van los más fieros. Hay de más de un color. Entonces, de esa manera uno va interpretando el lenguaje figurado. Aquí lo utiliza para nosotros poder comprender que está diciendo que los cangrejos son ordenados, son disciplinados, van a pelear, están siempre atentos, tienen garra, tienen fuerza. Eso es lo que nos quiere interpretar a nosotros, lo que nos quiere decir con el lenguaje figurado que dice guerreros, soldaditos, marineros. Ese es el lenguaje figurado que nos quiere decir. ¿Qué ideas o emociones nos transmite el poema? Bueno, a partir del lenguaje figurado. Él está diciendo, soldaditos de la arena, marineros en el mar, que va diciendo que son disciplinados, que son ordenados. Lo que nos quiere decir es que los cangrejos van siempre preparados para pelear, ¿no es cierto? A lo mejor con sus tenazas, que son ordenados, que son disciplinados, porque ellos tienen una estructura. Si ustedes ven la ilustración, tiene una estructura de cómo ellos se ordenan para caminar cuando están todos juntos. Entonces nos está transmitiendo muchas ideas y emociones a partir de las palabras claves, el lenguaje figurado y la ilustración. De esa manera uno va comprendiendo los poemas. Es por eso importante que ustedes no olviden que hay que visualizar, que hay que comprender el título, que hay que subrayar, que hay que extraer palabras, relacionarlo con lo que uno ya conoce. Nosotros ya conocíamos lo que es guerreros, que es ir a pelear. Ya conocíamos lo que son los soldaditos, ¿no es cierto? Son los soldados, que son muy ordenados. Los marineros son los marinos. ¿Y dónde están? En el mar. Entonces son cosas que uno va relacionando con sus experiencias personales. De esa manera uno logra comprender e interpretar un poema. Así que niños, de esta manera ya hemos logrado trabajar la primera etapa. Vamos viendo. ¿Qué recordamos? Exacto, que un poema tiene una estructura, ¿no es cierto? Que está escrito hacia abajo. ¿En qué está escrito? Versos y estrofas, excelente. ¿Qué nos transmite un poema? Pensamientos, sentimientos e ideas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza a veces para poder expresar un lenguaje figurado, verdad? ¿Y qué es importante que nosotros hagamos para poder comprender un poema? Visualizar, imaginar lo que nos va expresando el poema. Tenemos que subrayar información. Hay que ir al texto, leerlo más de una vez, comprender el título, observar la ilustración, relacionar con nuestras experiencias previas, con lo que nosotros ya conocemos del lenguaje que está utilizando. Excelente. Ahora entonces estamos preparados para poder comprender qué hay que desarrollar en la guía de trabajo. Es así que vamos a observar ahora, ¿no es cierto?, nuestra guía de trabajo. ¿Qué es lo que ustedes deben lograr para poder demostrar que van a alcanzar los dos objetivos: extraer información explícita e implícita e interpretar el lenguaje figurado, y de esa manera comprender de mejor forma lo que es el poema? Pasos para leer y comprender poemas. Aquí dice, primero, ver el power explicativo en el canal de YouTube, ¿no es cierto?
Luego, segundo, leer los poemas las veces que sea necesario. Tercero, destacar palabras claves que aporten a la comprensión. Cuarto, visualizar, ir imaginando mientras se leen los poemas. Quinto, sentir qué transmite en cada poema, preguntándome, ¿qué sucede en los poemas? ¿Por qué sucede? ¿Te han pasado cosas similares? Etcétera. Sexto, leer las preguntas y luego ir al poema a buscar la información o pistas que orienten en las respuestas. De esta manera, ya estamos preparados para comprender. Cuando uno lee, hay 3 pasos. Antes de leer, siempre tienen que pensar y responder de acuerdo a lo que ustedes ya conocen. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a un poema aquí, pero antes de leer tenemos que pensar y responder. Lo vas a responder para ti. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo te sientes en ella? Luego que te respondiste para ti esas preguntas, dice, durante la lectura, vas destacando las palabras claves, el lenguaje figurado y visualiza mientras lees. Vas a ir, luego que respondiste las preguntas para ti, vas a leer este poema que se llama Mi casa, y a medida que vas leyendo, vas a ir destacando palabras claves o versos y también visualizar, es decir, imaginar lo que va diciendo el poema. Una vez que leí más de una vez el poema, voy a después de la lectura. Nos vamos a enfrentar a la primera pregunta, ¿de qué trata el poema? Luego, número 2, lee los siguientes versos. Ahí aparecen versos, 3 casitas lindas del color del cielo. Según lo que dicen esos 2 versos, ¿cuál es el color de la casa y por qué? Es decir, vamos a interpretar un lenguaje figurado. ¿Ya? Acuérdense de que hay 2 preguntas. ¿Cuál es el color de la casa y por qué? Luego nos vamos a la tercera pregunta según el poema. ¿Cómo es la casa de la niña y el abuelo? Información explícita. Para eso usted va a ir al poema, va a destacar las respuestas y luego la va a marcar. Y por último, ¿qué sentimiento expresa el poema? Es decir, tengo que yo interpretar todo el poema, ver qué nos quiere transmitir y poder interpretar el sentimiento. Es así que después pasamos a un segundo texto, a un segundo poema, que nuevamente vamos a ir a antes de leer el poema. Esas 3 preguntas que aparecen ahí, ¿qué sabes de los burros? ¿Cómo son? ¿Has oído a alguien que llame burro a una persona? ¿Qué piensas de eso? Las vas a responder para ti o también las puedes comentar con tus papás o tus hermanos. Y una vez que ya comentaron esas 3 preguntas, vas a ir a leer el poema 3 veces. Y mientras vas leyendo el poema que se llama Pobre Burro de Gloria Fuentes, vas a ir visualizando en tu mente y vas a ir destacando aquellos versos que llamen la atención y puedan aportar información. Abajo dice vocabulario, que son las palabras que están ennegrecidas, que si no conocen les va a permitir comprender de mejor manera lo que quiere transmitir el poema. Una vez que yo ya leí el poema más de una vez, voy a ir al proceso de después de la lectura, donde dice, pregunta número 1, según el poema, ¿cómo es la vida del burro? Según el poema, es decir, voy a interpretar según lo que me está diciendo el poema. Para eso tengo que tener destacadas algunas palabras claves que pueda relacionar con mis experiencias. Pregunta 2. ¿Qué habilidades del burro se destacan en el poema? Es decir, ¿qué habilidades, qué cosas son las que hace el burro que se destacan en el poema? Subraya en el poema las palabras o versos que destacan estas cosas que hace el burro y las escriben. Tal cual, cuando uno dice subraya las palabras o los versos, yo voy al poema, subrayo, y eso mismo lo escribo, ¿ya? Para nosotros comprender cuáles son las habilidades del burro según el poema. Voy a ir a aplicar interpretación, pero a través de la información explícita. Pregunta 3. ¿Cuál es la intención del poema? Ahí tengo que interpretar nuevamente. Y después número 4 dice, ¿por qué al final se pide no llamar burro al burro? Explicas con tus palabras considerando información del poema, es decir, con las palabras claves, con versos que yo escribí, que subrayé, voy a ir a escribir por qué al final se pide no llamar burro al burro.
no según tu propia opinión, sino que es una opinión que está considerando la información del poema. ¿Ok? Son solo dos, perdón, sí, son solo dos poemas los que tienen que trabajar en esta guía de desarrollo, aplicando todo lo que se vio en la parte de contenido. Y por último vamos a hacer un desafío. Esto va a ser entretenido. Nombra de distintas maneras los siguientes animales, utilizando el lenguaje figurado. Escribe palabras, expresiones o frases que permita distinguirlos, pero sin decir su nombre. Es decir, del león. Tienen que dar a conocer alguna frase que quiera decir león, pero que no diga león. Por ejemplo, fiero, tú eres fiero y veloz. ¿Cómo es el león? Fiero y veloz. Entonces yo estoy ocupando el lenguaje figurado para comunicar. Tú eres, tu pelo, tu pelo con volumen, tu pelo grande, no sé, cosas que representan al león, pero sin decir la palabra león. Lo mismo con el burro y lo mismo con el perro. Es decir, utilizar un lenguaje figurado. ¿Ok? De esta manera, niños, ustedes están demostrando que ya van a desarrollar la guía número 5 y vamos avanzando con las habilidades de comprensión lectora. No olvidemos que en cuarto básico es donde ustedes deben ser capaces de profundizar en la comprensión lectora y entender los diferentes tipos de texto. Cualquier duda, consulta, me escriben a mí o a mis caritos para nosotros poder ayudarlas. Mucha fuerza, mucho ánimo, ya va quedando poco. Vean el video, estudien el contenido y luego respondan su guía de trabajo. Nos vemos en las clases online. Besitos, que estén súper, súper, súper bien.